Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Y esta vez estamos con el documento número 10, la Trinidad del Paraíso. Vamos a continuarlo. Vamos a empezar el epígrafe número 5, las funciones de la Trinidad. Habíamos estado viendo anteriormente los 4 primeros epígrafes. El último fue el 4, la unión trinitaria de la deidad, y vamos a ver si podemos dar una explicación de este número 5. Página 113 del libro regular. Y dice así: las deidades personales tienen atributos. Hemos estado viendo en los 9 primeros documentos, los 5 primeros dedicados al Padre Universal y el resto dedicados al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. Las deidades personales, hemos estado viendo sus atributos, hemos estado viendo su naturaleza, hemos estado viendo muchos de los aspectos que podemos, en principio, atisbar y comprender desde nuestro punto de vista humano. Dice el libro Durantia, tienen atributos, pero no se puede consistentemente hablar de que la Trinidad tiene atributos. Los atributos los tienen las 3 personas diferentes, distintas, que lo forman, pero lo que es la Trinidad como entidad orgánica no tiene atributos, pero tampoco es la suma de los atributos de esas 3 personas. Vamos a verlo ahora mismo. Es algo más, tiene un efecto sinérgico. Dice, esta asociación de seres divinos, esas 3 manifestaciones personales, existenciales, actuales de el yo soy primigenio del conjunto Dios-filiación, esas 3 manifestaciones que inauguran la exploración del espacio-tiempo y sirven de puente. Esta asociación de seres divinos puede considerarse con mayor propiedad como que tiene funciones. Más que atributos, hay que entender que tiene funciones. Es una estructura orgánica, es decir, es algo independiente y real, estructural, orgánico y que tiene funciones más que atributos. Tales como la administración de la justicia, las actitudes de la totalidad porque reúne todos aquellos aspectos de los cuales el Padre Universal, como representante inicial del conjunto de Dios-filiación, va delegando en Hijo Eterno y en Espíritu Infinito. Por eso, entre los 3 reúnen de nuevo aspectos de totalidad, porque el Padre Universal, una vez que delega determinados aspectos, escapa de las cadenas de la totalidad y del absolutismo, como bien nos ha dicho varias veces el libro Durantia, pero reuniendo la Trinidad del Paraíso, todos sus aspectos, volvemos a juntar las actitudes de totalidad, tal como dice ahora el libro Durantia. Funciones, administración de la justicia, actitudes de totalidad, la acción coordinada. La acción coordinada de las 3 personas, de esas 3 manifestaciones, se realiza a través de la Trinidad. Y el sobrecontrol cósmico completo, total y absoluto de todo el espacio-tiempo. Estas funciones son activamente supremas, últimas y, dentro de los límites de la deidad, absolutas hasta donde interesa a todas las realidades vivientes de valor de la personalidad, hasta donde puede comprender e interesar a todas las personalidades del universo. Funciones supremas, quiere decirse, funciones que afectan a todo lo finito. Funciones últimas. Lo finito es lo mortal, lo que comienza y acaba. Los aspectos no eternos, no absolutos del espacio-tiempo. Los aspectos muy, por ejemplo, físico-materiales.
Eso sería el mejor ejemplo de lo finito. Ahí tiene funciones supremas, completas. Sus funciones también son últimas. Esto se refiere al ámbito de lo absonito. Lo absonito es lo que no es ni infinito ni finito. Está en medio. Se dice que es eventuado. Y realmente es que surge con el espacio-tiempo, pero ya es eterno. Nosotros pasaremos a la fase absonita cuando en nuestra evolución, en nuestra expansión de conciencia, en nuestra deslimitación del diseño, como fractales que hemos realizado hasta llegar hasta aquí, deslimitándolo, pasaremos la fase finita de regreso, ingresaremos en la fase absonita. Ahí, a diferencia de ahora que el personaje humano acaba, el personaje absonito ya no acabará. Y de ahí pasaremos finalmente a la reunificación global del conjunto Dios-filiación, del yo soy, los términos infinitos. Pues bien, las funciones de la Trinidad son supremas para lo finito, últimas para lo absonito, fase finita, fase absonita. Hablando de densidades, pues la fase finita podría ser, imaginaos, por decir algo, hasta la quinta densidad de 12 que podemos tener en el espacio-tiempo. La fase absonita podría ser desde la sexta densidad, imaginaos, no lo sé, a la 10ª densidad. No he visto correspondencias claras todavía de este tema. Y las fases absolutas podrían ser la 11 y la 12 dentro del espacio-tiempo, que se corresponden precisamente con el nivel de las deidades, las manifestaciones, Padre, Hijo, Espíritu. Y luego fuera del espacio-tiempo podríamos hablar de otro par de dimensiones que ya no se pueden calificar así, de densidades, ya no hay densidad allí. Serían fases del espíritu, conjunto Dios-filiación y yo soy originario y primigenio. Primeramente indiferenciado y posteriormente en esa primera diferenciación en 3. Bueno, pues eso sería 11, 12, 13 y 14, y esto es una especulación mía, por supuesto, porque no hay correspondencias cuando se habla de las densidades de las dimensiones y de lo que se está diciendo aquí, pero yo especulo que es así, en este momento también es cierto. Funciones absolutas. Entonces, funciones supremas para lo finito. Se le llama funciones últimas para representar a la fase absonita. Y funciones absolutas hasta donde interesa a todas las realidades vivientes de valor de la personalidad. Porque también hay aspectos absolutos que son impersonales. Y entonces esos ya no nos interesan tanto, porque nosotros somos fractales del espíritu y tenemos una carrera de ascensión. Y hay 3 manifestaciones personales del conjunto de Dios-filiación, Padre, Hijo y Espíritu. Pero luego hay otras. Estas 3 son personales, actuales, deificadas y estáticas. Luego hay otras que son impersonales, potenciales, no deificadas y dinámicas. Y entonces la Trinidad tiene funciones sobre todo lo que nos interesa y sobre cosas que no nos interesan. En principio como personajes. Por supuesto que somos fractales del espíritu y lo hemos también diseñado nosotros. El libro de Urantia no habla de este tema. Nosotros somos finalmente una fractalización del yo soy, del conjunto de Dios-filiación, y va por fases y dentro del espacio-tiempo esa fractalización, la primera fase sería los aspectos personales, Padre, Hijo y Espíritu. De ahí vendrían los hijos creadores. Y todas las conciencias del universo local seríamos fractalización del Hijo Creador paradisíaco. Con lo cual se podría decir así burdamente que todos provenimos de el que aquí fue Jesús de Nazaret. Fractales suyos. Que a su vez es fractal de que a su vez proviene del conjunto Dios-filiación fuera del espacio-tiempo. Todo esto en estructura de árbol. ¿De acuerdo? Sigue diciendo, las funciones de la Trinidad del Paraíso no son simplemente la suma aparente dote de divinidad del Padre, más aquellos atributos especializados que son únicos, delegados
en la existencia personal del Hijo y el Espíritu. No te pones a sumar todos los atributos y haces una lista final, la sumas y da los atributos de la Trinidad. No, hay un efecto de sinergia. La Trinidad es más que la suma de sus atributos. Eso pasa en todas las agrupaciones de conciencias personales en el espacio-tiempo. La asociación en la Trinidad de las tres deidades del paraíso da por resultado la evolución, eventuación y deidización, evolución en lo finito, eventuación en lo absonito y deidización en lo absoluto. Ya hemos explicado cómo se podrían corresponder las densidades, las 12 densidades de la aventura del espacio-tiempo, hasta la 5, desde la 6 hasta la 10, y luego ya la 11, la 12 y la 13 y la 14 que estarían fuera, ya sería lo absoluto. Las primeras finito, luego absonito, luego absoluto. Una correspondencia que creo que puede ayudar a comprenderlo. Por eso habla aquí la asociación en la Trinidad de las tres deidades del paraíso, Padre, Hijo y Espíritu, da por resultado la evolución finita, eventuación absonita y deidización absoluta de nuevos significados, valores, facultades y capacidades para la revelación, la acción y la administración universales. Es decir, que la Trinidad va permitiendo conceptos cada vez más elevados de evolución para pasar por todas esas fases en ese retorno. Conceptos cada vez más elevados para que los personajes vayan transitando. Conceptos, significados, valores, facultades, capacidades para la revelación, la acción y la administración cada vez más adecuados a esa evolución de los personajes por todas esas fases. Las asociaciones vivientes, las familias humanas, los grupos sociales o la Trinidad del paraíso, cualquier agrupación de conciencias de personajes del espacio-tiempo, no crecen por mera adición aritmética. No es la suma de los atributos. Fijaos, nosotros podemos comprender mejor lo de la familia humana. La familia humana no es la suma de los atributos de los miembros, es mucho más. La potencialidad del grupo, la capacidad de llegar a ser de un grupo, excede siempre en mucho la simple suma de los atributos de los componentes individuales. Por eso, muchos reveladores hacen bastante énfasis en que un grupo de personas conscientes tiene mucho más poder que la suma de las personas individuales, actuando por su cuenta. El grupo siempre tiene un poder exponencial, sinérgico. Esto es lo que está diciendo el libro Durantia. La Trinidad mantiene una actitud única como Trinidad hacia todo el universo del pasado, presente y futuro. Es una actitud única, de totalidad. ¿Qué quiere decirse? Que la actitud de la Trinidad no cambia respecto de todo el espacio-tiempo. Es absoluta para todas las circunstancias del espacio y del tiempo. El propósito primario del espíritu cuando realiza la exploración del espacio-tiempo, el propósito primario del yo soy primigenio, en dos fases, más la tercera fase del conjunto Dios y su filiación ya fractalizado, el propósito del espíritu, resumiéndolo, para toda la exploración del espacio-tiempo es única, es único. Por eso la actitud que mantiene la Trinidad, que es la representación completa y total del conjunto Dios-filiación, pensando que el Padre Universal podría representar el yo soy, el Hijo Eterno podría representar a la filiación, en ese conjunto Dios-filiación, y que después esa delegación del Espíritu Infinito podría representar a todos los personajes del espacio-tiempo posteriormente. Pues bien, representa la totalidad, la Trinidad, por eso tiene una actitud única y total y absoluta con respecto a todo el espacio-tiempo. Y se pueden considerar de la mejor manera las funciones de la Trinidad en relación con las actitudes de la Trinidad hacia el universo. Ha hablado de una actitud única y luego ha hablado de actitudes. Claro, hay una actitud única, vértice de la pirámide, de la cual
comparten adaptaciones de actitudes ya concretas a situaciones, pero con una actitud única de vértice. Tales actitudes son simultáneas y pueden ser múltiples respecto de cualquier situación o acontecimiento aislado. Una actitud única respecto de lo que supone para el espíritu la exploración del espacio-tiempo, que es la exploración de la limitación, luego tiene actitudes adaptables a cada agrupación de conciencias, en cada escenario, a cada individuo, en cualquier punto del espacio y en cualquier lugar del tiempo. Y esto es otra paradoja. Una actitud única y muchas actitudes particulares. Una actitud general y muchas actitudes particulares y específicas. Perfectamente compatible y armonizable. Así son las paradojas del espíritu. Y después de esta frase hace 2 puntos y describe 4 actitudes, pero enumera solo 3. Y la cuarta la explica después sin meterla en esa primera enumeración. La enumeración son actitud hacia lo finito, actitud hacia lo absonito y la actitud absoluta, porque son actitudes dentro del espacio-tiempo. Por eso esas 3 las enumera. Pero luego dice que hay una actitud infinita, que es fuera del espacio-tiempo. Vale, ahora que las hemos enumerado, vamos a verlas. 1. Actitud hacia lo finito. La autolimitación máxima de la Trinidad es su actitud hacia lo finito. Como lo finito es la limitación máxima que se está explorando en el espacio-tiempo, en ese de los infinitos radios de exploración que realiza el espíritu, es solo uno de ellos, uno de los infinitos radios de exploración. Pues bien, avanzar en el radio de la limitación, avanzar en la exploración del radio de la limitación, es decir, avanzar en la exploración de las infinitas posibilidades de experiencia en el espacio-tiempo, es en el extremo, es decir, aquí, este es el extremo, el nivel físico-material, es la máxima autolimitación, porque es libremente decidida. Voy a explorar la limitación, con lo cual me voy a autolimitar. Los fractales van a llegar a ser personajes humanos, el opuesto al espíritu. Es una limitación. La autolimitación máxima de la Trinidad es su actitud hacia lo finito. La Trinidad no es persona. Son 3 personas distintas en una sola deidad orgánica, estructural, pero son 3 personas. Por eso dice, la Trinidad no es persona, ni es el Ser Supremo una personalización exclusiva de la Trinidad, pero el Supremo es el que más se acerca a una focalización del poder y personalidad de la Trinidad comprensible por criaturas finitas. Bien, tenemos que volver a explicar cada vez que sale el concepto del Supremo, tenemos que volver a explicar qué es, porque para nosotros es muy abstracto y volátil y no podemos aprehenderlo fácilmente. El Supremo es un ente personal que se está formando desde que se comenzó la exploración del espacio y del tiempo y que aglutina la experiencia acumulada de los fractales descendentes como personajes en las diferentes densidades, avanzando en el radio de la limitación, y las experiencias de los personajes ascendentes, en este caso nosotros. Nosotros descendimos y ahora estamos ascendiendo, pero eso de descender y ascender es un bucle continuo. Entonces, la aglomeración, la agrupación, el conjunto de las experiencias obtenidas en la exploración de la limitación por el espíritu, vehiculizado como personajes del espacio-tiempo, toda esa agrupación es el Ser Supremo, que está formándose, porque cuando termine la exploración de la limitación y se haya explorado por el espíritu lo que es el no ser, desde el ser hasta el no ser, y se retorne y se vuelva a ser, ese ser con la experiencia, ese ser
es el Dios del espacio-tiempo y es una personalización de la Trinidad y está formado por todos los fractales de la Trinidad que han ido al extremo opuesto, a nivel físico-material, y han retornado y están formando el Dios de la experiencia. Ese es el Supremo. Por eso dice, la Trinidad no es una persona, pero tampoco es el Ser Supremo una personalización exclusiva de la Trinidad. La Trinidad tiene otras personalizaciones. Dios el último. El Ser Supremo es el Dios del espacio y del tiempo, el Dios de lo finito. Es la acumulación de las experiencias y reunificación personalizada de todos los descendentes y ascendentes. He dicho yo antes, en las primeras 5 densidades, por especular, ¿eh? Por especular. Pero no es la única personalización, también está el Dios el último. ¿Eh? La Trinidad no es persona, ni el Ser Supremo una personalización exclusiva de la Trinidad, pero el Supremo es el que más se acerca a una focalización del poder y personalidad de la Trinidad comprensible por criaturas finitas. Ámbito de lo finito, imaginaos, el Ser Supremo está en un porcentaje de formación, pero cuando todas las conciencias regresan de la exploración del espacio-tiempo en niveles bajos, el Ser Supremo acaba siendo una realidad actualizada y no potencial. Ahora es potencial, ahora es poco actual y mucho potencial, porque queda mucha potencialidad todavía de divinización que tenemos que realizar todos los descendentes y los ascendentes en la gran aventura experiencial en los niveles bajos. Pero llega un momento en que sea. Lo mismo va a ocurrir con Dios el último en la fase absonita. Es una reunificación de todas esas conciencias que han pasado ya en su camino de regreso la fase finita y terminan la fase absonita, y de ahí surge Dios el último, otra personalización de la Trinidad. Y la tercera personalización de la Trinidad es Dios el absoluto, que es en esos últimos niveles dentro del espacio-tiempo, el 11 y el 12. Y lo mismo, la resultante de que los fractales lleguen en el nivel absoluto 11 y 12, me lo invento, que no tiene por qué ser esa correspondencia, pero nos ayuda a entenderlo, formaría Dios al absoluto, que ahora está potencial, completo y actual, casi nada, pero llegará a estar actual, completo, porque tiene toda la potencialidad cuando todos los fractales representando a personajes vayan regresando. De ahí que a veces se habla de la Trinidad en relación con lo finito como la Trinidad de supremacía. Pues bien, la Trinidad del paraíso es la Trinidad de todo el espacio-tiempo, absoluta, de lo finito, lo absonito y lo absoluto, completa. Pero luego tiene personalizaciones. El Ser Supremo de lo finito, Dios el Supremo de lo finito. Hay una diferencia de matiz entre Dios el Supremo, el Ser Supremo y el Supremo Todopoderoso, pero a estos efectos no hay que hacer tal diferenciación. Digamos, Dios el Supremo, Dios el último de lo absonito, Dios el absoluto de lo absoluto. La Trinidad del paraíso tendría esas 3 personalizaciones en el espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es la actitud hacia lo finito. Pues muy bien. Luego hay una actitud hacia lo absonito. Esto es que ni nos suena, porque lo finito, decimos, bueno, pues lo finito sí, empieza y acaba. Bien, lo absonito empieza, pero no acaba. No acaba. Son personajes que ya son eternos. El hombre no es un personaje eterno. El hombre, llegue en la Tierra a los 90 años o llegue en cualquier otro planeta habitado de quinta dimensión a los 950 años, acaba. Ese personaje acaba. En el nivel absoluto no acaban, son eventuados, tampoco nacen, sino que una eventuación es una transformación que viene de lo finito y ya ahí hay eternidad hacia adelante. El nivel absoluto es existencial, es eterno para
para atrás y para adelante, explicándolo en términos temporales. Actitud hacia lo absonito. La Trinidad del Paraíso respeta aquellos niveles de existencia que son más que finitos, pero menos que absolutos. Y esta relación se denomina a veces la Trinidad de Ultimidad, personalizada en Dios el Último, una de las tres personalizaciones de la Trinidad en el espacio-tiempo. Dios el Supremo, Dios el Último, Dios el Supremo lo finito, Dios el Último lo absonito, Dios el Absoluto lo absoluto. En esos tres niveles. Entonces, a la actitud de la Trinidad del Paraíso en lo finito se le llama Trinidad de Supremacía, a la actitud de la Trinidad del Paraíso en lo absonito se le llama Trinidad de Ultimidad, y a la actitud de la Trinidad del Paraíso en lo absoluto se le llama Trinidad de Absolutez o Deidad Total. Todo esto además son nombres que utilizan del lenguaje humano, que es limitadísimo. Entonces, 2. Actitud hacia el absonito. Repetimos, la Trinidad del Paraíso respeta aquellos niveles de existencia que son más que finitos, pero menos que absolutos. Y esta relación a veces se denomina la Trinidad de Ultimidad. Hay un paralelismo con la Trinidad de Supremacía, pero en el nivel absonito. Ni el Último ni el Supremo son totalmente representativos de la Trinidad del Paraíso. ¿Por qué? Porque son de niveles limitados. Y la Trinidad del Paraíso es el puente entre el entorno del espíritu y la exploración de la limitación. Pero en la exploración de la limitación tenemos nivel finito, nivel absonito, nivel absoluto. Y no pueden ser totalmente representativas esas personalizaciones de la Trinidad del Paraíso, porque están limitadas. Pero en un sentido cualificado y a sus respectivos niveles, la Trinidad de Supremacía, Dios el Supremo, y la Trinidad de Ultimidad, Dios el Último, cada uno de ellos parece representar la Trinidad durante las eras prepersonales de desarrollo del poder experiencial. Si Dios el Supremo se está formando y tiene un gran porcentaje, imaginaos, por decir algo, 90% de potencialidad y 10% de actualidad, con lo cual hasta ser 100% de actualidad le queda un trecho, va representando poco a poco a la Trinidad del Paraíso, pero le queda actualizarse para que todas las conciencias del espacio-tiempo de niveles bajos se divinicen, pues eso es lo que hará que el Supremo se actualice al 100%. Pues le queda. Lo mismo al Último, le queda. Pero por eso dice que cada uno parece representar a la Trinidad durante las eras prepersonales de desarrollo del poder experiencial. Son los dioses de la experiencia, el Supremo y el Último. Entonces, antes de ser completamente los dioses de la experiencia, porque se van a formar con la unificación de todas las experiencias obtenidas en la ida y el retorno de la exploración espaciotemporal, antes del retorno de todo ello y que sean 100% actualizados, bueno, pues parecen representar a la Trinidad durante las eras prepersonales. Cuando sean actualizados al 100% serán personales, Dios el Supremo y Dios el Último. Ahora son prepersonales. Parecen representar a la Trinidad durante las eras prepersonales de desarrollo del poder experiencial. El poder experiencial es precisamente lo que se ha venido aquí, a obtener el poder del espíritu, pero con toda la experiencia de haber ido al no ser y haber regresado. Y 3, la actitud absoluta. Repetimos, actitud hacia lo finito, actitud hacia lo absonito, y la actitud absoluta o hacia lo absoluto de la Trinidad del Paraíso está en relación con las existencias absolutas y camina en la acción de la deidad total. En esa similaridad que he establecido con los 12 niveles de densidad del espacio-tiempo serían el 11 y el 12. Vete tú a saber, igual son el 10, el 11 y el 12, pero porque lo entendamos. Entonces ya se está en el nivel absoluto, ya se está en un proceso de deificación.
ya los fractales que retornan ya tienen casi conciencia completa de que son Dios. Y entonces son las existencias absolutas, porque cuando hay conciencia completa de que eres Dios, tienes conciencia completa de tu eternidad, no de tu nacimiento, ni nivel finito, ni de tu eventuación, nivel absoluto, sino de tu existencialidad, eternidad. Y luego, como hay otra, como la Trinidad del Paraíso es el puente entre el entorno del espíritu y el universo espacio-temporal, pues hay otro aspecto de la Trinidad del Paraíso, que es la Trinidad infinita. Eso ya es entorno del espíritu fuera del espacio-tiempo, completamente. Los niveles 11 y 12, absoluto, son como el punto, la puerta entre el espacio-tiempo y el entorno del espíritu, ¿no? Como la frontera, niveles 11 y 12. Pero bien, la Trinidad infinita ya nos referimos a la actitud propia del espíritu fuera del espacio-tiempo, antes de comenzar la exploración espacio-temporal. La Trinidad infinita conlleva la acción coordinada de todas las relaciones de triunidad de la primera fuente y centro. Este párrafo va a ser muy poco comprensible, porque ya habíamos adelantado un poquito qué eran las triunidades, que eran asociaciones realizadas entre el Padre Universal y las otras 6 manifestaciones del Yo Soy. Acordaos, Padre, Hijo, Espíritu, Isla del Paraíso y los 3 absolutos, el de deidad, el universal y el no cualificado. Esto lo vimos en los conceptos básicos de esta serie, que se corresponde con el prólogo del libro de Urantia. Una verdadera locura para comprenderlo. Bueno, pues bien, aquí volvemos un poquito a estos niveles máximos de abstracción. La Trinidad infinita conlleva la acción coordinada de todas las relaciones de triunidad de la primera fuente y centro, es decir, del representante directo del yo soy primigenio, que es el Padre Universal, con las otras 6 manifestaciones del conjunto Dios-filiación dentro del espacio-tiempo. La Trinidad infinita conlleva la acción coordinada de todas esas relaciones, coordina las triunidades. Hay una alta coordinación de esas agrupaciones, que son 7 triunidades. De esas asociaciones hay una alta coordinación y esa es la Trinidad infinita. Porque ¿cómo se va a coordinar al Padre Universal si no es desde fuera del espacio-tiempo, siendo el Padre Universal una manifestación del espíritu intermedia entre el entorno del espíritu y el espacio-tiempo? ¿Cómo se va a coordinar al Padre Universal si no es desde el entorno del espíritu? Y eso es la Trinidad infinita. Conlleva la acción coordinada de todas las relaciones de triunidad de la primera fuente y centro. Las triunidades son asociaciones de la primera fuente y centro del Padre Universal con las otras 6 manifestaciones. Tanto deificada como no deificada. Aquí es donde decía el libro de Urantia, cuando decía hasta donde interesa a todas las realidades vivientes de valor de la personalidad. Claro, es que Dios no es solo personal, es que Dios es todo, con lo cual también es impersonal, y eso tampoco nos interesa demasiado en nuestra carrera de ascensión. Entonces, dice, la Trinidad infinita coordina también a esa parte de Dios, del conjunto Dios-filiación, que no es las manifestaciones personales, ni deificadas, que son los absolutos, universal, no cualificado, de deidad, y la isla del paraíso, que es el supercontrol de la energía completa del universo. Es escenario y es decorado, no es personal. La Trinidad infinita coordina desde fuera. Es como el conjunto Dios-filiación, la Trinidad infinita. Ya está, es conjunto Dios-filiación. Explicarlo de alguna manera. Fuera. Dice, conlleva la acción coordinada de todas las relaciones de triunidad de la primera fuente y centro con las otras manifestaciones, tanto deificadas como no deificadas, porque las manifestaciones son no deificadas, algunas de ellas.
Esto ya lo veremos más despacio en algún documento que hay que habla expresamente de todo esto, pero si el libro Durantia no habla ahora, tampoco nos vamos a adelantar. Y en consecuencia es muy difícil para las personalidades de captarla. La Trinidad infinita es muy difícil de captar para las personalidades del espacio-tiempo porque está fuera del espacio-tiempo. Todo lo que sea referido a infinito se refiere al entorno del espíritu. El espacio-tiempo no es infinito, es limitado, es la exploración de la limitación. Por eso, la Trinidad infinita es muy difícil para las personalidades de captarla. En la contemplación de la Trinidad como infinita, no olvidéis las 7 triunidades. Así podrán evitarse ciertas dificultades de comprensión y ciertas paradojas se resuelven parcialmente, porque tenemos la tendencia a pensar que Dios, Padre universal, primera manifestación del conjunto de Dios-filiación dentro del espacio-tiempo, tendemos a pensar que solo tiene aspectos personales. Y no, también tiene aspectos impersonales, potenciales, no deificados y dinámicos. Entonces dice, si contemplas la asociación con las otras 6 manifestaciones, te va a ahorrar dificultades de comprensión y ciertas paradojas, ciertas contrariedades. Oye, esto es contradictorio, no lo entiendo. Se resuelven, dice este revelador. Y nos aclara este revelador un censor universal, un hijo estacionario de la Trinidad. El censor universal, precisamente la 10ª categoría. Ya sabemos que aquí las categorías no implican jerarquía. La 10ª categoría, lo vamos a ver en el siguiente epígrafe, los hijos estacionarios de la Trinidad. Ya, personajes que surgen desde la Trinidad mismo. Bueno, pues el revelador de esto, para hablar de la Trinidad, tiene que ser alguien que conozca muy bien la Trinidad. Pues bien, este revelador es un censor universal, la 10ª categoría de hijos estacionarios de la Trinidad. Estacionarios ya se va a entender muy bien. Es que, en fin, provienen de arribísima del todo. Entonces, no hay dinamismo ahí, no hay tanto cambio como en las criaturas del, en fin, del nivel dimensional 1, 2 o 3. Dice este censor universal. Pero yo no domino un idioma, el idioma inglés, porque esto fue dado en el idioma inglés, humano, que me permita transmitir a la mente humana limitada la plena verdad y la significación eterna de la Trinidad del paraíso y la naturaleza de la interasociación interminable de los 3 seres de perfección infinita. Y lo que se pretende aquí en esta serie, con balbuceos muy burdos, es dar un atisbo de las cosas que el libro Durantia no explicó en su momento, pero que sí nos están explicando los reveladores modernos. Y con esa armonización damos un atisbo de rebuzno, de comprensión de todo esto que no se atreven a entrar ni siquiera los reveladores en aquellas décadas 20 a 30 del siglo XX. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 5, las funciones de la Trinidad, y dejamos para la siguiente sesión el epígrafe 6, los hijos estacionarios de la Trinidad. Luego tendremos otros 2. El 7, el supercontrol de la supremacía, no me quiero ni asomar. Y el 8, la Trinidad allende lo finito. Este es muy interesante. Pues bien, sin más, prospector.